Buenos días. Hoy vamos a comenzar a trabajar con la transformada Z inversa. Es evidente que la transformada Z cumple el rol en los sistemas y las señales de tiempo discreto que cumple la transformada de Laplace en sistemas y señales de tiempo continuo. Por lo tanto, hasta ahora hemos aprendido a hallar la transformada Z, primero de funciones elementales, luego hemos utilizado o hemos aprendido a utilizar las propiedades de la transformada Z, y lo que tenemos que aprender ahora es a encontrar, ¿no? Dada la transformada Z, cuál es la secuencia de tiempo discreto, cuál es la señal de tiempo discreto cuya transformada Z es conocida. Es evidente que, obvio, podríamos utilizar una tabla de transformada Z para hallar la transformada Z inversa si se tratase de funciones elementales, pero en general vamos a tener transformadas Z que no coinciden con las funciones elementales y que por lo tanto se necesita utilizar métodos para hallar la transformada inversa Z, ¿no? La transformada Z inversa. Lo primero que es necesario conocer es la notación de la transformada Z inversa. ¿Se acuerdan que la transformada Z es esta Z mayúscula, se llama en cursiva, ¿no? Que aplicada a una secuencia nos daba la transformada Z. Fíjense que Z a la menos 1 es la notación que expresa la transformada Z inversa. Un detalle importante, una notación importante antes de conocer los métodos para los cuales, los métodos que sirven para hallar la transformada Z inversa, es que cuando se halla la transformada Z inversa, se halla en realidad la secuencia de números, la señal de tiempo discreto, ¿no? La señal muestreada, cuya transformada Z se ha calculado, es decir, X de Z, ¿no? Para esta secuencia, la transformada Z es única. No es única para una señal de tiempo continuo, porque tal como podemos apreciar en esta figura, fíjense, la señal en verde es una señal escalón, lo que está en líneas rojas es la señal muestreada para el escalón, y fíjense esta otra señal que está en línea punteada color azul, que coincide, ¿no? Casualmente en los instantes de muestreo con los valores que adopta la señal escalón, y encontraríamos que tanto la señal en azul, que es de tiempo continuo, como la señal en verde, que es una señal de tiempo continuo, como es el escalón, ambas tienen la misma transformada Z, porque al hallar la transformada Z inversa, lo que estamos haciendo es encontrar los valores de la señal en los instantes de muestreo. Estoy poniendo unos puntitos azules justamente para denotar, ¿no? En los instantes de muestreo que se tiene la señal. Entonces, al hallar la transformada Z inversa, obtenemos estos valores. No obtenemos la señal de tiempo continuo. Bueno, para el cálculo de la transformada Z hay 4 métodos. El método de la división directa, el método computacional, que ya lo han debido hacer en el laboratorio, el método de la expansión en fracciones parciales y el método de la integral de inversión. Nosotros vamos a hacer los tres, el método 1, el método 3 y el método 4. El método 2 lo van a hacer en laboratorio. ¿Está bien? Antes de poder hablar de la transformada Z inversa, es bueno hablar de las dos formas de representación que tiene la transformada Z. Fíjense esta primera expresión. ¿No? Primero que es una representación típica de las que se utiliza en control. En control utilizamos normalmente esta forma notacional, que tanto el numerador como el denominador muestran exponentes descendentes de Z. Positivo. Exponentes positivos descendentes de Z. ¿No? Tanto en el numerador como el denominador. Eso significa que el numerador tiene un grado m y el denominador tiene un grado n. Lo que normalmente ocurre exactamente igual que en la transformada de Laplace, el grado del denominador es mayor o igual al grado del numerador.
Fíjense que ahí es fácil factorizar, ¿no? Este tendrá m ceros, que son las m raíces de este polinomio, y tendrá n polos, que son las n raíces del polinomio denominador. Pero ¿qué pasa cuando se expresa en la forma que se expresa, que es la más común de las formas en telecomunicaciones, en teoría de comunicaciones, ¿no? Filtros digitales y todo eso? Cuando se habla de la transformada Z en ese ámbito, normalmente se prefiere utilizar como exponentes descendentes de Z, pero negativos. ¿Ya? Exponentes descendentes de Z, pero que son exponentes negativos. En esta expresión de acá, en esta última expresión, ya no es tan fácil determinar cuántos ceros y cuántos polos hay, ¿no? Lo cual es extremadamente rápido y simple si está expresado en forma de exponentes descendentes de Z, pero positivos, ¿no? Z a la m, donde m es un número positivo, Z a la m menos 1, donde m es un número positivo, etc. Acá, fíjense, los exponentes son todos negativos, los exponentes son negativos, y por lo tanto es más, digamos, complicado determinar primero los ceros, o sea, primero determinar el número de ceros, y luego el número de polos, cuando se está expresando numerador y denominador en forma de polinomios con exponentes negativos descendentes de Z. Veamos el método de la división directa. Por definición, x en z, ¿no?, es igual a la sumatoria de k igual 0 hasta infinito de x en kt por z a la menos k. Si esta sumatoria lo desarrollamos, encontramos esto. Lo mismo que acá, ¿no? Acá asumimos que t vale 1, o es un parámetro que está implícito dentro de la expresión, el t mayúscula, que es el periodo de muestreo. Entonces, si t, el periodo de muestreo es igual a 1, nos quedamos con una secuencia de números cuya transformada z es esto de acá. ¿Está bien? Fíjense, esto con esto es prácticamente lo mismo, exceptuando que en la primera expresión está hablando de los valores de la señal en los instantes de muestreo, y aquí está hablando, ¿no?, directamente como función de k del tiempo discreto, y bueno, se tienen los valores exactamente en los valores enteros de k, ¿no? Para k igual 0, para k igual 1, etcétera, etcétera. Ahora, esta secuencia, fíjense, esta secuencia, sea esta o sea esta secuencia nos va a aparecer si es que tenemos explícitamente dicho cuánto vale el periodo de muestreo. Si no, nos aparece esto. Fíjense que los coeficientes de z es el valor de la señal en los instantes de muestreo o el valor de la señal de tiempo discreto, ¿no?, cuando k es igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, etcétera, etcétera, k igual a m, k igual a m más 1, etcétera. Bueno, los coeficientes son los valores de la señal de tiempo discreto. Por lo tanto, si logramos expresar x de z como esta serie infinita, ¿no?, en exponentes negativos descendentes de z, podremos encontrar el valor de la señal de tiempo discreto. Veamos un ejemplo. La transformada z vale esto. Ahora queremos hallar cuánto vale x en k. Antes de evaluar eso, encontramos cuánto vale x en z cuando se expresa en forma de exponentes negativos descendentes. Exponentes pero negativos de z. Exponentes negativos de z. Aquí está. Esto es multiplicar numerador y denominador por z a la menos 2. Y si se mete a multiplicar tanto en el numerador como el denominador, obtenemos esto. ¿Está bien? Ahora, procedemos como estamos mostrando acá. Hacer la división tal cual conocemos, tal cual hemos aprendido en la secundaria. Es decir, acá es z a la menos 1 entre 1 menos 1.4 z a la menos 1 más 0.48 z a la menos 2. Eso está acá. Y eso está acá. ¿Se acuerdan cómo se hacía la división del polinomio denominador? Es el primer término, que en este caso es único, entre el primer término del polinomio. Este es el dividendo, este es el divisor. El primer término del polinomio dividendo, que en este caso es único, entre el primer término del polinomio divisor, que en este caso es 1. Z a la menos 1 entre 1 es z a la menos 1. ¿Qué hay que hacer ahora? Multiplicar, ¿no? Hallar el producto de esto y restar de la expresión anterior. Es decir, z a la menos 1 por 1 es z a la menos 1, pero como viene acá hay que cambiar el signo porque pasa a restar.
Z a la menos 1 por 1.4 Z a la menos 1 es 1.4 Z a la menos 2, pero es negativo, por lo tanto aquí viene a restar, cambia de signo. Y el último es, pónganle así, más por más da más, por lo tanto hay que cambiarle el signo, aquí va a venir negativo. Z a la menos 1 por 0.48 Z a la menos 2 será 0.48 Z a la menos 3. Si se suma, este primer término ya no se considera porque se multiplica o se divide de forma que este primer término se vaya y lo que nos queda como residuo, digamos, es 1.4 Z a la menos 2 menos 0.48 Z a la menos 3. Ahora tenemos este polinomio y hay que dividir en 3. Nuevamente, el primer término es 1.4 Z a la menos 2 entre 1. Eso será 1.4 Z a la menos 2 como aparece acá. ¿No? Y luego se hace exactamente lo mismo, es más por más, da más, menos 1.4 por 1.4 Z a la menos 2 por 1, está acá. Más por menos da menos, aquí va a aparecer más, 1.4 por 1.4 es 1.96, y aquí es más por más da menos, menos, y 1.4 por 0.48 es 0.672 Z a la menos 4, porque está aquí Z a la menos 2 y aquí también es Z a la menos 2, entonces nos aparece Z a la menos 4. Se suma, fíjense que esto se va a ir, menos 0.48 más 1.6 es 1.48 Z al cubo, y aquí, bueno, no hay con quién sumar, entonces menos 0.672 Z a la menos 4. Nuevamente, este primer término entre este primer término, 1.48 Z a la menos 3 entre 1, es 1.48 Z a la menos 3, se hace el producto, eso está acá, se suma, aquí se va a ir, nos queda este término, ¿no? Que si se reduce nos va a dar esta expresión. Nuevamente 1.4 entre 1 es 1.4 Z a la menos 4, se hace el producto, que está acá, se resta, nos queda esta expresión. Nuevamente, este 1.2496 por Z a la menos 5, porque esto entre 1 es esta expresión, se multiplica y se resta, como acá, ¿no? Se multiplica y se le cambia el signo, luego se suma y vamos a tener esta expresión. Esta última expresión es, obviamente, esto entre 1 nos va a dar esto. Y bueno, así sucesivamente hasta el número de exponente que queramos obtener, ¿no? Lo importante acá es que la solución, fíjense, es la serie numérica que está acá. Esta serie numérica que está yendo al infinito, lo que se está mostrando acá. Y bueno, de esta serie infinita, ¿no? Es obvio que, primero, no hay el término independiente, vale 0, x en 0 es 0. De z a la menos 1 el coeficiente es 1, por lo tanto x en 1 vale 1. ¿No? Acá de z a la menos 2 el coeficiente es 1.4, por lo tanto x en 2 es 1.4. Aquí el coeficiente de z a la menos 3 es 1.48, por lo tanto x en 3 es 1.48. ¿No? X en 4 es 1.4, x en 5 es 1.2496, x en 6 es 1.0764 y así sucesivamente. Esos valores se muestran acá, ¿no? Para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, ¿no? Es lo que se muestra ahí. Y bueno, si se hace la gráfica con MATLAB, nos va a mostrar esto, ¿no? Para 0 es igual a 0, para 1 vale 1, para 2 vale 1.4, para 3 vale 1.48, para 4 vale 1, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos los valores que son los coeficientes de la serie infinita de Z, ¿no? Que son los coeficientes de la serie infinita de Z, ¿no? Y bueno, una vez que obtenemos esto, se puede hacer la gráfica, fíjense, es la gráfica de x de k, o sea, k versus x de k, ¿no? Versus la señal para la cual se está calculando la transformada Z, ¿no? Y bueno, tenemos el gráfico, ¿no? Obviamente aquí tenemos solo hasta 6, pero pueden calcular para 7, para 8, para 9, para 10, etc. MATLAB tiene un comando específico para hallar la respuesta del tiempo, ¿no? Y de ese modo se puede capturar, o sea, se puede luego graficar y luego capturar estos datos, ¿no? Método de la descomposición en fracciones parciales.
esta transformada inversa, o sea, la transformada z, pero esta transformada z de a a la k, que es igual a z sobre z menos a, o la transformada inversa de z sobre z menos a es igual a a la k, es el término que tenemos que aprender, que va a ser la más utilizada. Este es el término que más lo vamos a utilizar, ¿ya? Si a es igual a 1, estamos hablando de un escalón, es evidente. A puede adoptar valores reales y, como vamos a ver, también puede adoptar valores complejos, ¿ya? Entonces, este es el término que más vamos a utilizar para la transformada z inversa, ¿ya? Sin embargo, fíjense que este es un caso particular del anterior, ¿ya? Les decía, sin embargo, vamos a mencionar ahora otros 3 transformadas z inversas, porque, o transformadas z, nos vamos a acordar de las fórmulas de la transformada z, porque en algunos autores utilizan estas fórmulas. Sin embargo, por la experiencia, son muy poco utilizadas, o sea, no es necesario realmente utilizarlas. Si se utiliza este primer término que aparece de manera adecuada, ¿ya? Esta es la transformada z de la función exponencial, la transformada z de la función exponencial multiplicada por un seno, ¿no?, que es esta expresión, y la transformada z de la exponencial por un coseno, que es esta expresión. En todos los casos he expresado, o sea, se muestra tanto en la forma de los exponentes negativos descendentes como en la forma de los exponentes positivos descendentes. ¿Por qué? Porque ambas formas se utilizan, ¿ya? En términos de la teoría de control, normalmente se utilizan los exponentes negativos positivos, y en términos del procesamiento digital de señales, normalmente se utiliza los descendentes negativos, ¿ya? Igualmente, como les decía, los dos se utilizan. Comencemos entonces. Si tenemos una transformada z expresada de esta forma, evidentemente esta es una fracción propia. El grado del numerador es igual o menor que el grado del denominador. Eso quiere decir hay más polos que ceros. Se factoriza el denominador, ¿no? Fíjense que estos polos, los polos del denominador, pueden venir como polos reales, pueden venir en pares complejos conjugados, y pueden venir polos simples o pueden venir polos múltiples, ¿no? Un tema que es importante mencionar: normalmente los polos no hay polos repetidos, muy pocas veces se presentan polos repetidos. Podría ocurrir, o sea, es extraño, pero podría ocurrir. La mayor parte son polos simples, y su factorización permite avanzar en el tema de hacer la descomposición en fracciones parciales. Fíjense que la descomposición en fracciones parciales no se hace de x de z, se hace de x de z sobre z. Aquí también más adelante vamos a ver qué pasa si no se puede factorizar este z en el numerador, como ocurre acá, ¿no? Un tema que es importante mencionar, ¿no?, porque esto ya lo hemos mencionado cuando estamos haciendo la primera materia de control, sin embargo es importante mencionar, y es que los coeficientes de los polinomios numerador y denominador, es decir, los b sub i, llamemos así, todos los coeficientes b del numerador como los coeficientes a del denominador, son números reales, ¿verdad? Son números reales. Eso implica que cuando se factorice, o vienen polos simples o vienen en pares complejos conjugados, ¿no? Eso es un corolario del teorema fundamental del ala. Ok, decía, la descomposición se habla de x de z sobre z, no se hace de x de z, se hace de x de z sobre z. Y bueno, se aplica lo que se conoce como el cálculo de los residuos, ¿no?, de Heaviside para los polos simples. Esta es la evaluación que se utiliza cuando los polos son simples, y que nosotros, o sea, por razones metodológicas, por el método que utilizamos, vamos a utilizar en caso de polos simples, en caso de polos simples, reales o complejos conjugados, vamos a aplicar el método vectorial. En caso de que en el denominador no haya ningún polo múltiple. En caso de que haya polos múltiples, vamos a utilizar
¿no? La forma que conocemos para la descomposición en fracciones y el cálculo de sus coeficientes, es decir, de los residuos, vamos a hacer con esta fórmula que se conoce, que es ampliamente conocida como la fórmula de Heaviside también, ¿no? Ok, una vez que se hace la descomposición en fracciones parciales, se aplica esta fórmula, ¿no? De los polos simples. Para los polos múltiples les voy a mostrar una fórmula adicional, ¿ya? Y bueno, se encuentra la transformada Z inversa. Vamos a hacer 4 ejemplos. El primero es el mismo que hemos resuelto en el caso de la división directa, ¿no? Es este tema, que si se expresa x de z sobre z, fíjense, este z que está en el numerador, ¿no? Lo he pasado a dividir acá, y nos queda 1 sobre z al cuadrado menos 1.4z más 0.48, que factorizado nos va a dar esta expresión, ¿no? Son dos polos simples, ¿no? Son dos polos simples reales, ¿no? Y cuidado, uno vale 0,6 y el otro vale 0,8. Este sistema no es inestable, por si acaso. Este es un sistema estable en tiempo discreto. No se olviden que los criterios de estabilidad cambian entre el plano S y el plano Z. En el plano S, la región de estabilidad es todo el semiplano izquierdo, es decir, todo el semieje real negativo es la región de estabilidad. En cambio, en Z, cuando estamos hablando del plano complejo Z, la región de estabilidad es el interior del círculo de radio 1 con centro en el origen. Estos dos polos están dentro del círculo unitario de radio 1, ¿no? Con centro en el origen. Por lo tanto, el sistema es estable, aunque tengan parte real positiva. Eso les estoy diciendo porque cuando se ve esto, inmediatamente se comienza a pensar, estamos ante un sistema inestable. No, no estamos ante un sistema inestable, aunque tengan parte real positiva, como están dentro del círculo unitario. En el plano Z, esta señal es estable. Bien, si descomponemos, tenemos dos residuos, K1 y K2. Aquí lo he expresado en forma de P1 y P2 para poder utilizar esta notación en el diagrama vectorial. Una vez hecho esto, ustedes saben que lo primero que hay que hacer es el mapa de polos y ceros. Eso ya no lo voy a mostrar porque es obvio y sabemos cómo hacerlo. El residuo K1, el coeficiente K1, será la multiplicación de z menos P1 por la expresión x de z sobre z, y hay que evaluar esto en z igual P1, z igual P1, ¿no? La multiplicación de esto por z menos P1 me va a quedar esta expresión, ¿no? Hay algunos pasos intermedios que los estoy obviando, o sea, los estoy suponiendo conocidos, porque, bueno, los hicimos ya en la anterior asignatura, ¿no? Esto es igual a 1 sobre P1 menos P2, ¿ya? Este es un vector, ¿no? En el plano complejo Z. Fíjense, aquí está el plano complejo Z. Los dos polos, P1 igual a 0,6, P2 a 0,8, están acá. No estoy poniendo sigma, j, omega en el eje real y en el eje imaginario porque no estamos en el plano S, estamos en el plano Z, ¿no? Este es el plano Z, no es el plano S, es el plano Z. Y bueno, el vector P1 menos P2 es el vector que va de P2 hacia P1, ¿no? El primer término es donde termina el vector, el segundo término es donde comienza el vector, ¿no? Este es el vector. Entonces, este es el vector que tenemos que evaluar, y es evidente que si se evalúa, ¿no? Es directo, ¿no? Es 0,2 con un ángulo de 180 grados. Este es en el denominador, ¿no? Esto es 1 sobre este vector, que es 0,2 con un ángulo de 180 grados. Este 180 grados va a ir al numerador como menos 180 grados, 1 sobre 0,2 es 5, y el ángulo de menos 180 grados es el negativo, ¿no? De ahí sale menos 5. Como les he dicho, o sea, muchos detalles no los estoy mencionando porque esto es un repaso, digamos, de lo que se hace en la descomposición de fracciones parciales para la transformada de Laplace en la materia de control 1. El procedimiento es el mismo, solo hay algunos detalles específicos como que no se descompone x de z, sino x de z sobre z, y algunos otros que les voy a ir mencionando en los siguientes ejemplos, ¿no? Para el cálculo de K2 lo mismo. Ahora es
z menos p sub 2, hay que multiplicar por el polo para el cual se va a calcular el residuo de la expresión, ¿no?, que estamos descomponiendo en fracciones parciales. Hay que evaluar en z igual a p sub 2 y nos va a dar esta expresión. Geométricamente es el vector que va de p sub 1 a p sub 2, ¿no? Termina en p sub 2, comienza en p sub 1, es este vector, ¿no? Está aquí mostrado. Y bueno, el vector será 1 sobre, este vector vale 0,2 con un ángulo de 0 grados. 0,2 es la distancia con un ángulo de 0 grados, ¿no? Esto 1 sobre 0,2 es 5, 0 grados es 0 grados, es 5 positivo. Entonces, la expresión ya separada en fracciones parciales será esta. Y bueno, ahora pasamos a multiplicar este z al miembro de la derecha y nos va a dar esta expresión, ¿no? Aquí simplemente lo hemos ordenado, ¿no? Primero el término positivo, 5z sobre z menos 0,8 menos 5 sobre 5z sobre z menos 0,6. Hemos ordenado, esto hemos pasado a multiplicar, ¿no? Y ahora se puede hallar acá la transformada z inversa. Esto es 0.8 a la k y de esto es 0.6 a la k, ¿no?, tal como se muestra acá. X de k será 5 por la transformada z inversa de esto, que es 0.8 a la k, y de esto, ¿no?, menos 5 por la transformada z inversa de esto, que es 0.6 a la k. Un tema que es importante mencionar, estamos hablando de la transformada z unilateral, es decir, tras la transformada z, que sirve para valores k mayores o iguales a 0. Se puede en la respuesta aquí multiplicar por el escalón, o se puede, como acá notacionalmente, poner k mayor o igual a 0. Esto es importante, esto es sumamente importante, el aclarar para qué valores de k sirve esta expresión, porque más adelante vamos a ver que podría no cumplirse. Esta forma de expresar la transformada z inversa se llama una forma cerrada, porque fíjense, es una expresión algebraica en k, ¿ya? No se olviden que en la transformada z inversa, mediante la división directa, lo que nos daba son los valores de la señal para diferentes valores de k, es decir, nos daba una solución numérica, ¿no? O sea, eso es lo que se llama una solución abierta también. Esta es una expresión cerrada, ¿ya? Eso depende de k. La pregunta es, ¿esto es la misma respuesta que hemos obtenido con la división directa? Y la respuesta es sí. ¿Cómo se puede demostrar esto? Si k vale 0 en esta expresión, porque eso dicen para k mayor o igual a 0, bueno, entonces comencemos con 0. Si k vale 0, ¿no?, x en 0 será 5, 0.8, k vale 0, menos 5, 0.6 a la 0, porque aquí también está 0. Esto es 0.8 a la 0 es 1, 0.6 a la 0 es 1, ¿no? Entonces queda 5 menos 5 igual a 0. X en 0 es 0. X en 1, ¿cuánto vale? 5 por 0.8 a la 1, menos 5 por 0.6 a la 1. Aquí, en esta expresión, k ha adoptado el valor de 1, ¿no? Esto es 0.8, esto es 0.6, 5 por 0.8 es 4, 5 por 0.6 es 3, 4 menos 3 es 1. Y así sucesivamente, ¿no? Esto es para el valor de k igual 2, ¿no? Cuando k es igual a 2 es 5 por 0.8 al cuadrado, menos 5 por 0.6 al cuadrado. Esto es 0.8 al cuadrado, es 0.24 por 5, es 3.2. ¿No? Perdón, 0.8 al cuadrado es 0.64 por 5 es 3.2. 0.6 al cuadrado es 0.36 por 5 es 1.8, 1.80. 3.2 menos 1.8 es 1.4. ¿no? Y bueno, podemos seguir calculando para todos los valores de k. ¿no? Para valor de k3, 4, 5, 6. ¿no? Y bueno, incluso para el valor de cuando k adopta el valor de infinito, cuyo valor final de la señal va a ser 0. ¿Qué es lo importante? Si comparan estos resultados, estos de acá, si comparan estos resultados con los que hemos obtenido por la división directa, son exactamente lo mismo. Por lo tanto, la solución, sea en forma cerrada, como nos está dando acá, sea en forma abierta, como nos ha dado el método de la división directa, el resultado tiene que ser el mismo. O sea, estamos hablando de la misma transformada z y por lo tanto el resultado tiene que ser el mismo. Estos ya hemos visto cómo graficar estos valores, como hemos hecho en el método de la división directa. En esta expresión, no está explícitamente dicho el periodo demostrado, t. Si, como en este caso, ¿no? Porque nos han mostrado
Esta es la que nos estamos dando. Allá en la transformada Z inversa de esto. Aquí no nos están diciendo explícitamente cuánto vale T. Si no nos dicen cuánto vale T exactamente, o sea, cuánto vale el periodo de muestreo, asumimos que T, el periodo de muestreo, vale 1. ¿No? Ya, en realidad podría no valer 1, pero asumimos que sí, porque no nos han expresado, o sea, no nos han dicho de manera explícita cuánto vale el periodo de muestreo. Entonces asumimos que vale 1. ¿Ya? Y en ese caso, en vez de tener X en KT, es decir, K veces el periodo de muestreo, tenemos simplemente, como hemos deducido acá, si no nos dicen explícitamente, vale 1. Y si nos dicen cuánto vale el periodo de muestreo, bueno, entonces hay que poner esto, tendríamos que llevarlo a la forma exponencial porque nos están diciendo cuánto vale el periodo de muestreo. Fíjese este segundo ejemplo. ¿Ya? Aquí no hay Z para factorizar. ¿Ya? Aquí no hay Z para factorizar. Muchos cometen el error de hacer aparecer un Z en el numerador, Z en el denominador, y descomponer Z sobre Z menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, lo cual es un error. Lo que se hace, lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad de la transformada Z. ¿Ya? Eso les muestro enseguida. Bien. F de Z, le vamos a decir, es igual a Z a la menos 1 por F1 de Z, donde F1 de Z es Z por F de Z. Fíjense que si reemplazo, aquí es bien facilito. Si esta expresión, esta de acá, lo reemplazo acá, me da exactamente F de Z. Lo importante acá es este Z a la menos 1, ¿no? Multiplicado por este F1 de Z, y F1 de Z es Z veces F de Z. Por lo tanto, aquí tenemos tres polos, todos reales, con parte real positiva, o sea, por lo tanto, todos dentro del círculo unitario y por lo tanto la señal es estable. ¿No? Y bueno, F1 de Z, y descomponemos, ¿no? Queda claro que F1 de Z, si es Z por F de Z, es aquí en el numerador, ¿no? En el numerador, aquí en el numerador va a aparecer un Z. Entonces, ese Z lo puedo pasar acá a dividir. Entonces, F1 de Z sobre Z es esta expresión. ¿Está bien? Y podemos descomponer en fracciones parciales como conocemos, ¿no? O sea, son tres polos reales diferentes, tres residuos que hay que calcular. Bueno, calculemos caso 1, eso está acá, ¿no? El factor es este, ¿no? O sea, para calcular hay que multiplicar por el polo para el cual se va a calcular el residuo de la expresión. Si multiplicamos esta expresión por Z menos P sub 1, nos va a quedar simplemente estos dos polos, y hay que evaluarlos en Z igual a P sub 1, ¿no? Entonces, evaluando, nos va a quedar esta expresión. ¿Está bien? Si ahora calculamos esta expresión en forma vectorial, ¿no? Ahí está. Son vectores que van de P sub 2 a P sub 1 y de P sub 3 a P sub 1, ¿no? El vector que parte en P sub 2 y termina en P sub 1 es P sub 1 menos P sub 2, y el que parte en P sub 3 y termina en P sub 1 es P sub 1 menos P sub 3. Estos vectores en realidad los he desplazado para mostrar que está ahí el vector, porque en realidad estos vectores están sobre el eje. Ok, entonces, ¿cuánto vale K sub 1? ¿No? Es 1, el numerador no tiene ganancias, 1. Este vector P sub 1 menos P sub 2, fíjense, es 0.1 con ángulo de 180 grados. P sub 1 menos P sub 3 es de magnitud de 0,2 con ángulo de 180 grados. ¿No? 180 más 180 son 360 grados, y es 1 sobre 0,1 por 0.2. 0.1 por 0.2 es 0.02, y 1 sobre 0.02 es 50. ¿No? Entonces, K sub 1 vale 50, ¿no? 50 real. Para K sub 2 hacemos lo mismo, pero esta vez hay que multiplicar por Z menos P sub 2, ¿no? Reemplazar en la expresión que nos queda. Si esto hacemos en forma vectoriales, los vectores ahora están apuntando de todas las singularidades, o sea, de los otros dos polos al polo donde estamos calculando el residuo, ¿no? Y bueno, es facilísimo, ¿no? P sub 2 menos P sub 1 vale 0.1 con un ángulo de 0 grados, y de el ángulo P sub 2 menos P sub 3, que es este vectorcito, es nuevamente módulo 0,1 con ángulo de 180 grados, ¿no? Está acá.
Bueno, 0 más 180 grados va a subir al numerador con menos 180 grados. Y eso será 100 con un ángulo de menos 180 grados, que es igual a menos 100. Para el cálculo de caso 3, ¿no? La expresión de cálculo, no tengo que repetir. Lo único que es los vectores parten de todos los otros dos polos, parten de los otros dos polos al polo donde estamos calculando el residuo, ¿no? Y nos da el polo P2, P3 es igual a 0.1 con 0 grados, y el ángulo, perdón, este es, ¿no? Este vector, y el ángulo P3 menos P1, que es este vector, es módulo 0,2 con un ángulo de 0 grados. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser, pueden calcular 1 sobre 0,2, 0,2 por 0,1 es 0.02, 1 sobre 0.02 es 50, y el ángulo 0 grados, por lo tanto 50 positivo. F1 de z sobre z será 50z menos 0,4, menos 100 veces z menos 0,5, más 50 veces z menos 0,6. Ahora este z lo podemos pasar a multiplicar al otro lado, ¿no? Por lo tanto, F1 de z valdrá esta expresión, ¿no? O sea, cuando este z pasa al otro lado. Ok. Si este es f de z, fíjense, ya está descompuesto en fracciones parciales, se puede encontrar la transformada z inversa, ¿no? Que está 50 por 0,4 a la k, menos 100 veces por 0,5 a la k, más 50 veces 0,6 a la k. Esto vale nuevamente para k mayor o igual a 0. Aquí viene lo importante. Para F1 de k, esto vale para k mayor o igual a 0. Sin embargo, no queremos calcular F1 en k. Queremos calcular F en k. ¿Se acuerdan? F de z es z a la menos 1 por F1, F1 en z, ¿no? Ahora, ustedes saben por el teorema de corrimiento que si esto se cumple, significa que F en k es igual a F1 en k menos 1, ¿no? Porque este z a la menos 1 es un retardo. Eso quiere decir que esta expresión hay que desplazar un tiempo discreto hacia la derecha. Hay que retardar, le llamaremos así, un periodo de muestreo, ¿no? Una unidad discreta, una unidad de tiempo discreto. Hay que retardar por este z a la menos 1. Por lo tanto, f en k es igual a f1 en k menos 1. Estas son propiedades de la transformada z. Por lo tanto, si expresamos esto, f1 en k menos 1, nos da que f en k es donde aparece k es k menos 1, pero como hemos desplazado, esto solo vale para k mayor o igual a 1. ¿No? Por eso les decía, es importante mencionar para qué dominio es. Esto vale solo para k mayor o igual a 1. Y obviamente f en 0 valdrá 0, porque esta señal, al desplazar, no se olviden que esta es una transformada z unilaterales para señales causales, es decir, que va de 0 hacia adelante. Si se desplaza, lo que iba atrás de 0, o sea, los valores para k negativo valen 0. Por eso f en 0 es 0. ¿No? Porque al desplazar la señal, al retrasarla, lo que estaba en menos 1 aparece en 0 y lo que estaba en menos 1 era 0. O sea, no tenía valor la señal ahí. No tenía un valor de 0 la señal ahí. ¿Ok? Entonces, esto es importante, pues les decía mencionar. Ahora, no se ha hecho la descomposición de fracciones parciales de un polo en el origen. No tiene sentido. En Z no tiene mucho sentido un polo en el origen, ¿ya? Porque después vamos a ver, cuando se hace el mapeo entre el plano S y el plano Z, un polo en el origen en Z significa un polo en el infinito en S. O sea, no tiene mucho sentido, como les digo, hablar de un polo en el origen. Ok. Calculado entonces, ¿no? Mediante la aplicación de una propiedad de la transformada Z. Bien, el ejemplo 3 tiene que ver, hay un polo real y hay un polo de multiplicidad 2, ¿no? Hay un polo simple en menos 1, en z igual a 1, y hay un polo doble en z igual a 0.5. Aquí es lo que quiero mostrarles, qué pasa cuando tenemos que hallar la transformada z inversa de polos múltiples. Bien, este es f de z sobre z, este numerador lo he pasado a dividir, es f de z sobre z. Y se descompone en fracciones parciales como conocemos, ¿no? Tiene dos polos, hay un polo en 1 y hay un polo en 0,5. Este R es la multiplicidad, ¿no? O sea, el polo 2 igual a 0,5 tiene multiplicidad 2, ¿no? En realidad, esta transformada Z tiene tres polos, uno simple y uno de multiplicidad doble, ¿no? De multiplicidad 2.
Bueno, la descomposición en fracciones parciales, conocemos, está dada por esta expresión, ¿no? El polo simple, K sub 1 sobre el polo simple, el K sub 2, 1, el polo sin elevar al cuadrado, y el K sub 2, 2, Z menos 0.5 al cuadrado. Expresado en forma de los polos, es P sub 1 y P sub 2, está mostrado acá, ¿no? Ahora, como les decía, en el cálculo de los residuos, los dos ejemplos anteriores, los polos eran simples todos. Aplicamos el método vectorial. Pero si, como aquí aparece un polo doble, se puede aplicar todavía el método vectorial, digamos, para el polo simple. Sin embargo, para tener coherencia, vamos a aplicar directamente lo que es Heaviside, ¿no? Sin hacer una descomposición o sin hacer una utilización del método vectorial, porque resulta ser más laborioso, ¿no? Hay más pasos que dar si se quiere emplear el método vectorial, y como eso no se quiere, o sea, como no queremos complicar las cosas, es que vamos a utilizar directamente el cálculo de los residuos como se menciona en la fórmula de Heaviside. Entonces, K sub 1 es igual al límite cuando Z tiende a P sub 1 de esta expresión, ¿no? P sub 1 vale 1, y Z menos P sub 1 multiplicado por X de Z sobre Z es límite cuando Z tiende a 1 de esta expresión, ¿no? Bueno, si se reemplaza, es 1 menos 0,5 es 0,5, ¿no? 1 sobre 0,5 al cuadrado, 0,5 al cuadrado es 0.25, 1 sobre 0,25 es 4. Por lo tanto, el residuo K1 vale 4. Ahora, si se reemplaza en la fórmula de Heaviside para polos múltiples, el K sub 2, 1, fíjense, este es 1, por eso aquí aparece un 1, y es la primera derivada, ¿no? 1 sobre 1 factorial, Z tiende a P sub 2, de la derivada respecto de Z, del polo múltiple multiplicado de f de z sobre z. Si multiplican por el polo múltiple f de z sobre z, lo cual está acá, les va a quedar 1 sobre z menos 1. Entonces hay que derivar respecto de z, 1z menos 1, ¿no? Lo que dice aquí. Es el límite cuando z tiende a 0,5. Fíjense que 1 sobre 1 factorial vale 1, que ya nos escribe. Z tiende a 0.5 de la derivada de z respecto de z, de la derivada respecto de z de 1 sobre z menos 1. Este es este límite. La derivada respecto de z de esta expresión será 1 sobre z menos 1 al cuadrado, y el negativo viene porque, bueno, estamos bajando a multiplicar el exponente negativo de z menos 1. Esta derivada no reviste gran complicación y ustedes lo pueden calcular muy fácilmente, ¿ya? Si z tiende a 0.5 es menos 1 sobre 0,5 al cuadrado, es 1 sobre 0.25, que vale 4. Para el cálculo de K sub 2, 2, ahora es, ¿no?, la diferencia que aparece en Heaviside es 0. Fíjense que es el K sub 2, 2, ¿no? Es el polo 2, J es 2, y es la multiplicidad, es el 2. Multiplicidad 2 menos 2, 0. No, 2 menos 2, 0, ¿no? O sea, la derivada 0. En el anterior caso valía 2, y, que es la repetición, ¿no? El término de repetición valía 1, ¿no? Este es el que hemos calculado hace un momento. Ahora se está calculando esta expresión. Esa expresión, ¿no? Bueno, lo que queda aquí adentro es, ¿no?, esta multiplicación de S menos P sub J al cuadrado de f de Z sobre Z es 1 sobre Z menos 1. Pero esta vez no se tiene que derivar, ¿no? O sea, es directamente el cálculo de esta expresión, que vale 0,5 menos 1 es menos 0.5. Negativo que está acá. 1 sobre 0,5 es 2. Entonces, el resultado es menos 2. La descomposición en fracciones parciales va a dar esta, ¿no? 4 sobre z menos 1, menos 4 sobre z menos 0,5, menos 2 sobre z menos 0,5 al cuadrado. Este z lo paso a multiplicar y me queda esta expresión. De esto es fácil hallar la transformada z inversa, que va a ser 1, o el escalón. De aquí va a ser 0.5 a la k. Pero aquí tenemos una pequeña dificultad en este término cuadrático, que lo vamos a resolver ahora, ¿ya? A ver, acordándonos, ¿no? La transformada z de k es z sobre z menos 1 al cuadrado. En realidad nosotros hemos hallado la transformada z de k por t, ¿no? Pero bueno, t vale 1 y nos da esta expresión. Si ves términos de z, o sea, de grado mayor a 2, porque esto estoy haciendo para el término cuadrático,
O sea, cuando el polo es repetido y en términos de 2. Si hubiese términos mayores, bueno, entonces tenemos que calcular de z al cuadrado, perdón, de k al cuadrado, del k cubo, qué sé yo, ¿no? ¿Cuánto vale la transformada z de a a la k multiplicado por k? ¿Se acuerdan? Cuando se multiplica por a la k, es simplemente reemplazar en vez de z a la menos 1z. ¿No? Esto en vez de z es a la menos 1. Revisen las propiedades de la transformada z. Esto hemos hecho. ¿No? Entonces, la transformada z de esto es esto. Y para la transformada z es reemplazar acá por az. A la menos 1z, ¿no? En vez de z hay que poner a la menos 1z. ¿Ya? Si se multiplica por a al cuadrado, numerador y denominador, nos da esta expresión. Lo importante de esto es que nos está mostrando z sobre z menos a al cuadrado, el término cuadrático que necesitamos para ya la transformada z inversa. Con un factorcito por delante que es simplemente una constante, ¿no? Por lo tanto, la transformada z que hemos calculado será 4z sobre z menos 1 menos 4z menos 0,5. Y como aquí aparece, retorno acá, el polo es real, es 0,5, aquí tiene que aparecer un 0,5 por delante, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Para aplicar esto, tiene que aparecer un 0,5 por delante y es lo que hacemos acá. Como había un 2 y es un 0,5, entonces esto tiene que volverse 4 para que al multiplicar 4 por 0,5 me dé el 2 que se ha calculado en la descomposición de fracciones parciales. ¿Ok? Entonces, llegando acá, hallamos la transformada z inversa, ¿no? De esto va a ser 1, que no estamos escribiendo, de esto es 0.5 a la k, y de esto es k por 0.5 a la k. ¿Está bien? Como les decía, si hubiese términos, por ejemplo, de un polo repetido de tercer orden, ¿no? Entonces hay que hallar la transformada z de k cuadrado y luego la transformada z de k veces, o sea, de k cuadrado a por k, y van a ver cómo se puede transformar, ¿no? Puede hallarse la descomposición en fracciones parciales para hallar la transformada z inversa. ¿Ok? Bueno, hemos encontrado. ¿No? Es evidente que si quiero, es de la forma cerrada, que si quiero ver el desarrollo hay que reemplazar para K0, para K1, para K2, etc. ¿No? Hemos calculado la transformada z inversa entonces de un polo repetido. Este ya es un término mucho más general. Fíjense, aquí hay un 0 en menos 1 en este ejemplo, hay un 0 en menos 1, hay un polo en menos 0,5 y ya esto es un par de polos complejos conjugados. Ok, g de z sobre z, ¿no? G de z sobre z será esta expresión, que descompuesto, o sea, separado en términos de los valores de polos y ceros está dado en esta expresión. Fíjense que hay un par de polos complejos conjugados. Nuevamente esta señal es estable porque todos los polos quedan dentro del círculo unitario aunque sean complejos, ¿no? Si sacan el módulo de esto es menos de 1, ¿no? De este polo o de este polo es menos de 1. ¿Ok? Entonces, esta expresión tiene un 0 en menos 1, tiene un polo en menos 0,5, tiene un polo en 0,2 más j veces 0,5 y tiene un polo 3, que es el conjugado del polo 2 en 0,2 menos j veces 0.5. Ahora, descomponiendo en fracciones parciales, g de z sobre z, bueno, tenemos tres residuos que hay que calcular. Un pequeño detalle, como este polo es complejo conjugado de este polo, este residuo K3 es el complejo conjugado de K2. Por lo tanto, si se calcula K2, inmediatamente se calcula K3 porque K3 es el complejo conjugado de K2. ¿Está bien? Eso es lo que expreso acá, ¿no? En vez de P3, en vez de poner P3, es el polo 2 complejo conjugado, ¿no? Calculemos entonces el valor de K1. Lo que hay que hacer, normalmente hay que hacer el mapa de polos y ceros y bueno, ahí dibujar los vectores, ¿no? K1 es esta expresión, ¿no? Z menos P1 multiplicado por G de Z sobre Z, ¿no? Si multiplican esto, bueno, nos va a dar 2Z menos C1, Z menos P2 por Z menos P2 complejo conjugado, como está acá, ¿no? Se puede calcular directamente esto sustituyendo
z igual a 0.5, sí, yo creo que sí. O sea, pero como estamos en el método vectorial, vamos a hacer exactamente eso, ¿no? Mediante vectores. Ahí están los vectores. Los vectores, aquí está el 0 en menos 1, el polo sub 1 en menos 0,5, el polo 2 en 0,2 en real, 0,5 en imaginario, y bueno, el P sub 3, que es el polo 2 complejo conjugado, que es 0,2 en real, menos J veces 0,5 en imaginario. Entonces, se puede trazar los vectores dirigidos de todas las singularidades de los ceros y polos al polo donde se va a calcular el residuo y bueno, calcular los vectores, ¿no? Acá será el polo que va del 0 al polo. Primero, esta es la ganancia de la señal, ¿no? Es un 2, un coeficiente que iba por delante. Esto será 0.5, es el módulo con ángulo de 0 grados. Esto de acá, este vector, ¿no? Es el vector que va de P2 a P sub 1, o es el vector P1 menos P2. Será en módulo, es raíz cuadrada de aquí a aquí, en la parte real es menos 0,5 más 0,2, la distancia total es 0,7. Y en imaginario es, ¿no?, esto de acá que es 0,5. La raíz cuadrada de 0,7 al cuadrado más 0.5 al cuadrado nos va a dar la distancia del vector que va del polo 2 al polo 1. ¿Con qué ángulo? El ángulo menos tita. Aquí estoy poniendo menos tita. ¿Por qué no estoy calculando? Porque realmente no es necesario determinar este ángulo, porque como acá hay una simetría, de este polo hay una simetría con este otro, si aquí el ángulo de este polo es menos tita, es evidente que el ángulo de este otro polo por simetría va a ser tita, ¿no?, lo que estoy expresando acá. Fíjense que los módulos son iguales. Haciendo el cálculo va a ser 1 sobre 0.74, que es igual a 1.35.14. Fíjense, aquí hay un ángulo menos tita, más este ángulo tita positivo es 0. Como en el numerador está también el ángulo 0, es 0 menos 0, es 0 grados, y por lo tanto el valor es enteramente real. Para el cálculo de K2, bueno, aquí está el reemplazo de la señal, o sea, hay que multiplicar G de Z sobre Z, hay que multiplicar Z menos P sub 2, ¿no?, lo cual me queda acá. Y bueno, aquí hay que reemplazar el valor de Z igual a P sub 2, ¿no? Y nos da esta expresión, ¿no? Aquí hay, bueno, nuevamente aparece este coeficiente que es la ganancia de la señal, ¿no? Aquí está el método vectorial. De todas las singularidades están llegando al polo donde, ¿no?, llegan al polo donde queremos calcular el residuo, que es acá, ¿no? Y se puede calcular muy rápidamente cuánto valen los módulos y los ángulos de los vectores. Del 0, fíjense, es 2, la raíz cuadrada. De aquí a aquí, la distancia en el eje, la parte real es 1.2, en la parte imaginaria es 0.5, ¿no? Ese es el módulo del 0, ¿no?, del vector que va del 0 al polo P sub 2. Y el ángulo es 0.5, ¿no?, 0.5 en el cateto opuesto entre 1.2, que es el cateto adyacente, ¿no? Es este ángulo el que estamos calculando, ¿no? El ángulo de los vectores siempre se hace respecto al semieje real positivo, ¿no? Bueno, este es el ángulo del polo 1, es este vector que va acá. Es el módulo de la raíz cuadrada de 0,7, 0,7 va desde menos 0,5, 0,2, la distancia 0,7, en imaginario 0.5, ¿no? 0.5. Y el ángulo será el arco tangente, esto vale 0.5 y esto vale 0.7. Por lo tanto, el arco tangente de 0.5 entre 0.7, ¿no? Y este vector que tiene un módulo de 1, ¿no?, desde P sub 3, que es menos 0.5, hasta P sub 2, que es 0.5, este módulo es 1, con un ángulo de 90 grados. Bueno, haciendo operaciones, se ve acá, y esto expresado en un solo término, nos va a dar 3.0224 con un ángulo de menos 102.92 grados. ¿Ya? Esto es 3.0224 a la menos J 1.7963. Esto está expresado en forma fasorial y esto está expresado en forma polar. Y aquí está expresado en forma rectangular. ¿Cómo pasar del
del modo fasorial al modo polar es extremadamente simple, como pasar del módulo de la forma polar al módulo a la forma rectangular también es bastante simple, ¿no? Eso conocen cómo hacerlo. ¿Está bien? Solo hay que tener cuidado con los signos para ver en qué cuadrante se encuentra el vector. Ahora, fíjense que K sub 3 es el conjugado de K sub 2. Si este es el fasor, ahora el fasor vale esto, solo hay que cambiar el signo al ángulo, lo mismo que en el módulo polar, la forma polar, y en la forma rectangular la parte imaginaria es la que cambia de valor, ¿no? Ya está calculado K sub 3. No necesito hacer otro diagrama vectorial para K sub 3, ya que es el complejo conjugado de K2. Bien, entonces la descomposición en fracciones parciales está mostrándose acá. Primero, los coeficientes los voy a expresar en forma polar y luego los vamos a expresar en forma rectangular. ¿Ok? Si este z se pasa al numerador, nos va a dar esta expresión. Y bueno, se puede hallar la transformada z inversa, incluso con los términos como están acá, que pueden ser complejos conjugados. No es necesario hacer otra cosa. Fíjense. De este término es este término. Este es el coeficiente de z sobre z menos 0,2 menos j veces 0.5 es 0.2 más j de 0.5 a la k. Y de este término es lo mismo, ¿no? El número complejo a la k. ¿No? Como les decía, o sea, lo único que se necesita saber es que es la transformada z inversa de z sobre z menos a es igual a la k. Si esa a es complejo conjugado, no es problema, está acá. ¿Está bien? Ahora, este 0.2 más j 0.5 lo podemos expresar en forma polar, eso está acá, ¿no? Y para el término es exactamente lo mismo, solo que expresado en forma polar los términos que están elevados a la k. ¿Está bien? Ahora, aquí se puede hacer operaciones. Este es el término independiente. Acá es este término a la k por e a la j 1.1903 por k, ¿no? Eso está acá, eso está acá. Lo he puesto, este número real, el 0.5385 a la k, que está apareciendo acá. Este término e a la menos j 1.7963 recién aparece ahí. Y el último va a ser e a la j 1.1903 por k, que es lo que aparece aquí. Más de este término, lo que aparece es acá. Listo. Ahora se puede agrupar, fíjense, aquí hay potencias de la misma base, por lo tanto se pueden sumar los exponentes, ¿no? Aquí le hemos cambiado de signo, aquí lo hemos mantenido como signo positivo, ¿no? De este término, de este que está apareciendo aquí abajo, es este de acá, y de este término que está acá, es este de acá. No es dificultoso, aunque voy a ordenar para que se entienda mejor. Fíjense que se puede factorizar esto de acá y vamos a tener una diferencia de exponenciales como se muestra acá, ¿no? 3.024 por 0.5385 a la k, y bueno, nos queda esto de acá y esto de acá, ¿no? Ahora, por Euler sabemos que esto vale dos veces, porque es la suma de los exponenciales, con exponente positivo y con exponente negativo. Eso es dos veces, o sea, por Euler sabemos que eso es dos veces el coseno. Y fíjense que ya no necesitamos hacer nada más, porque ya está en términos, ya todos los complejos han desaparecido por la aplicación del teorema de Euler, ¿no? Bueno, aquí está esta parte real y bueno, esto de 2 por 3.024 nos va a dar esta expresión, 0.5385 a la k por el coseno. ¿Qué pasa si los coeficientes los expresamos en forma rectangular?
Aquí está, en forma rectangular. No está en forma polar. Bueno, la descomposición, o sea, la transformada Z inversa es exactamente lo mismo. G en K es, ¿no? De este es este término. De este término es este coeficiente multiplicado por 0.2 menos 0.5 a la K, que expresado eso en forma polar está acá. O sea, ya no he hecho el intermedio, ¿no? El pasito intermedio. Y bueno, de acá es esto de acá, y este es el coeficiente de ese término. ¿Ok? Ahora, se puede desarrollar de esta forma. Esto por esto, ¿no? Esto por esto. Eso es lo que está mostrando acá. Y el J2.9459, que va a ser esto y esto de acá, ¿no? 0.5385 a la K por E a la J1.1903 por K. Aquí el factorizado el negativo, porque estoy sacando un negativo por delante. Si aquí sale negativo, tiene que haber un negativo aquí adentro. Menos 0.5385 a la K por E a la menos J1.1903 a la K, ¿no? Esto está traducido acá. Ok, una vez hecho eso, se puede ahora agrupar, ¿no? Como se muestra acá, ¿no? Aquí se puede factorizar este término en ambos, que está acá. Y aquí nuevamente también se puede factorizar estos dos, ¿no? Ahora es claro que esto es coseno y esto es 2 veces J seno, ¿no? Como se muestra acá. El coseno y el seno. J por J es menos 1, 2 por 2,2459 nos va a dar algo así como 5.9, pero J por J es menos 1, con este menos 1 se hace positivo. Y la respuesta es esta, ¿no? Este es el negativo, que es el 0.6757 por 2, por el coseno, ¿no? Perdón, primero por el exponente, por la potencia, y luego por el coseno. Más, ¿no? J por J es menos 1, con este menos sobre el positivo, 5.8819 por 0.5385 a la K, por el seno de 1.1903K. Bueno, y este es el resultado. Fíjense que la diferencia entre esta expresión y la anterior es que esto aquí no es un coseno desplazado, en el otro es un coseno con retardo, ¿no? Un retardo angular. Les decía aquí, justamente acá. Un retardo angular hay aquí. En cambio, acá, no hay un desarrollo en seno y coseno, no hay un coseno desplazado. Ambos resultados son válidos, ¿no? Y obviamente para verificar esto, se puede reemplazar primero los valores de K, ¿no? K0, K1, K2, etc. Y comparar con los coeficientes de... Ok, este es el método de la descomposición de fracciones parciales. Hemos hecho los casos más relevantes, el resto es prácticamente repetir o algunas combinaciones de los que hemos visto como casos ahora. Esto era lo que quería compartir. La siguiente clase vamos a hacer el método de la integral de inversión. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenos días.